Listo, ahora sí. Entonces vamos a darnos un breve repaso de la actividad de la fase anterior de la fase 2 correspondiente a la estructuración del planteamiento del problema. De hecho, de este CIPA, y fue que yo les hice un video también y se lo escalé al grupo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. El planteamiento del problema, les decía, yo les recomendaba unos pasos ahí. Entre esos pasos, el primer paso era definir la variable principal, que era la temática con la cual nosotros nos vamos a identificar dentro del problema. Y en este caso que yo les hablaba de la rotación de personal y la relación que existe en la rotación de personal versus productividad de una empresa, pues lo que veíamos de la variable principal era la rotación del personal. Y definíamos la rotación con base y en un autor específico. No necesitamos se necesitaba, perdón, tomar solamente un autor. Algunos me tomaron 3, 4 autores, pero al último no me definen con cuál autor se casa. Uno siempre en investigación se tiene que casar con algún autor o con 2 o 3 autores. En este caso, la variable sí tenían que definir la variable única y exclusivamente con un autor. Perfecto, entonces era definir la variable principal, ¿sí? Cada cual voy a desarrollar el proyecto de investigación. Viene un segundo paso que era explorar la problemática a nivel de lo macro a lo micro, o sea, de lo general a lo particular. Y esa problemática, yo les decía, yo tenía que utilizar datos estadísticos, o sea, definir mi variable, mi problemática con datos estadísticos a nivel internacional, ¿sí? A nivel regional de Latinoamérica, que les decía, y a nivel local de Colombia o del municipio donde yo voy a desarrollarla, donde se está presentando la problemática. Yo tengo que contextualizar toda mi problemática. Entonces, ahí con base en ello, pues yo ya defino que la problemática me ha quedado bien. Entonces, el tercer paso, así como lo planteamos acá, el tercer paso que tiene la estructuración del problema sería explicar las causas y las consecuencias de esa problemática, ya en el de índole local, en el índole en el cual ustedes me estaban diciendo de que de un municipio de Boyacá, etcétera, etcétera. Entonces, ya es donde se está presentando la problemática. Yo digo cuáles son las causas que están produciendo ese problema, qué consecuencias están trayendo ese problema en la actualidad en el contexto. También, no inventado, tendríamos que hablar directamente con cosas específicas, ¿no es cierto? Parafraseando los autores. El paso 4 sería redactar el pronóstico, o sea, si se sigue presentando esa situación, ¿qué pasaría en el futuro con esa problemática? Entonces, estoy pronosticando qué va a pasar. Y eso sí ya sería una apreciación propia, una apreciación ya es el aporte de ustedes, de autores, de investigadores que están desarrollando la propuesta, lo que podían pasar ahí. El quinto paso sería cómo puedo controlar ese pronóstico, a través de qué, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo determino, también es como la hipótesis que yo lanzo de que eso se podía controlar de la siguiente forma, ¿sí? Entonces sería el quinto paso. Y con base en esto, ya ahí viene, ahí sí, la formulación del problema. Todo lo que dimos hasta del paso 1 hasta el paso quinto, eh, correspondía al planteamiento del problema o a la descripción del problema, que es lo que ustedes tienen en la guía. Descripción o planteamiento del problema va desde el paso 1 hasta el paso 5. El paso 6 viene a formular la pregunta problema o formular, ese se llama la formulación del problema. Perfecto. Entonces, con base en todo ese contexto de la problemática, usted formula una pregunta que abarque todo lo que usted quiera investigar. Entonces, ¿cuál es la relación de la alta rotación de personal con la productividad de la empresa tal? En este caso, que es el ejemplo que estoy tomando acá, el paso a paso que estamos llevando. Entonces, yo quiero ir esta relación entre la rotación del personal y la productividad de la empresa Colchones. A través de una sola ¿qué? A través de una sola pregunta. Viene la siguiente, con base en esa problemática, lo que yo voy a hacer es formular sus preguntas. Entonces ya tengo el paso 6 que se llama la formulación del problema, y viene el paso 7 que se llama la sistematización del problema, o sea, coger ese problema central y desagregarlo en varias preguntas, subpreguntas. Esas subpreguntas es lo que me va a permitir a mí desarrollar mi proyecto. Al responder cada subpregunta me permite a mí ir descubriendo o ir solucionando el problema de investigación. Entonces, las subpreguntas que teníamos con cuál es la relación, ¿sí? De la alta rotación de personal con la productividad, lo que yo veo es que
hago 4 subpreguntas. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la rotación? O sea, yo quiero primero saber cómo se comportó, cómo ha sido ese comportamiento de la rotación del personal, ¿sí? En la empresa. Segundo, cómo se ha comportado la productividad en la empresa. Y, si es, y ahí sí ya puede hacer un comparativo entre cómo se comportó el personal versus con el comportamiento de la productividad, a ver si existe alguna relación directa. Y si existe una relación, ¿qué estrategias, sí? Con base en eso puedo desarrollar qué estrategias se pueden desarrollar para mejorar la rotación del personal en la empresa. ¿Listo? Entonces, esos son elementos, sus preguntas que me van a determinar a mí. Con eso yo ya le doy solución a la pregunta grande, la pregunta central, o a la formulación del problema. Con base en eso ya yo voy a crear los objetivos. Los objetivos se crean. El objetivo general es coger el problema central y traerlo eh, a un verbo en infinitivo. Entonces, el problema central decía cuál es la relación de la alta rotación de personal. Entonces, traigo ese mismo problemático y lo convierto en objetivo es determinar la relación. Yo lo que voy a hacer es determinar la relación entre la alta rotación de personal y la productividad de la organización en este caso. Entonces, mire que es el mismo problema, la formulación del problema que me genera el objetivo. O sea, debe haber una coherencia. Cuando yo voy a calificar si existe esa coherencia, le va a ir bien. Si no existe esa coherencia, pues te quedó mal formulado el objetivo o te quedó mal formulado el problema. Entonces, hay que tener en claro eso. Y la misma coherencia lo voy a hacer con los subpreguntas o la sistematización del problema con los objetivos específicos. O sea, la sistematización me da el resultado final, son los objetivos específicos de la investigación. En este caso, si ven ustedes, vea la primera subpregunta, ¿cómo ha sido el comportamiento de la rotación del personal en la empresa? El objetivo que yo se crea a través de esto es conocer el comportamiento, ¿sí? O sea, utilizo solamente la misma pregunta y la convierto en un objetivo, agregándole solamente un verbo en infinitivo. Y así sucesivamente, o sea que esta investigación tendría 4 objetivos específicos. Hasta ahí ya he dado alcance a la formulación o planteamiento del problema. Segundo punto que decía, la formulación de los objetivos. Y el tercer punto viene la justificación. La justificación me determina los aportes, o sea, qué aporte va a hacer el desarrollo de esa investigación. O sea, cuando usted desarrolla esa investigación, ¿qué va a aportarle a la sociedad? Y a la sociedad está comprendida en 4 parámetros, que son los aportes teóricos, aportes de conocimiento. Si usted desarrolla esa investigación, ¿qué aportes de conocimiento le va a generar a la sociedad? ¿Sí? O sea, tiene que describir qué conocimiento nuevo le va a generar a la sociedad con eso. Segundo, ¿qué aporte social? Eso a quién le va a interesar socialmente, lo que usted va a desarrollar con esa investigación. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficiarios sociales de eso? Pues en este caso sería pues los miembros de las organizaciones y las mismas organizaciones empresariales. Y a nivel institucional, ¿qué instituciones necesitan o les va a servir esa investigación que usted va a desarrollar? En este caso podría ser los gremios y las mismas universidades, entre otras. Y al último, si usted desarrolla esa investigación, ¿para qué le sirve a usted como persona? ¿Sí? ¿Qué le va a traer? ¿Cuál es el más uno que le va a generar esa investigación a usted como persona? Entonces ahí sería ya para un crecimiento personal, para volverse investigador. A nivel institucional también podría aplicar para la línea de investigación de la UNAD, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces mire que ya tenemos ahí el tercer punto de la guía, que era realizar la justificación. Y la justificación solamente sería aplicarla con esos aportes. Obviamente esos aportes nunca va a tener el subtítulo ahí dentro de la justificación. Yo solamente creo el aporte y después hago unos párrafos coherentes unos con otros, pero nunca me va a decir el aporte, aporte teórico es esto, no. Solamente usted crea un texto general que yo al leerlo, pues encuentre que es el aporte correspondiente. Y por último viene la delimitación del problema. Y el problema lo vamos a limitar solamente en 2 espacios, que es el espacial y el temporal. El espacial en qué parte, ¿sí? Geográficamente a dónde está ubicado el problema, y temporal en qué periodo lo vamos a trabajar. Sí, entonces si usted se dio cuenta, yo puedo decir, vamos a trabajar el emprendimiento juvenil en el municipio de Sogamoso, Boyacá, desde los años 2015 a 2022. Ahí estoy ya diciendo la parte espacial y la parte temporal. Ese era el trabajo de la fase 2. Hasta ahí es la fase 2. Cuando ya tengo determinado yo mi trabajo de la fase 2, ahí sí vengo y puedo pasar al cómo elaborar el marco de referencia. Perfecto. ¿Me están viendo ahí lo del marco de referencia? Sí, señor. Bueno, entonces con base en esto ya puedo
yo con base ya he hecho la fase 2, que era la estructuración de la problemática. Viene el siguiente paso, que es la estructuración del marco de referencia. Por eso, una de las aclaraciones que yo le decía la fase anterior, yo les comentaba de que, por favor, eso no se repartiera en el trabajo, que uno haga tal cosa, otra cosa. No, eso hay que hacerlo en grupo porque eso es una coherencia, desde el principio al fin. Esta propuesta de investigación es coherente desde el principio a fin. Y vamos a mirar la siguiente coherencia que vamos a tener cuando vamos a crear el, ¿el qué? El marco de referencia. Que se me hizo esto, que no me quiere. Pues no me quiere dejar. Bueno, no me quiere dejar esto. Bueno, entonces, el marco de referencia está conformado por unos elementos importantes, ¿sí? Si ustedes miran ahí, están conformados por 4 elementos supremamente importantes, que es lo que ustedes están estructurando dentro del mapa mental ahora, ¿sí? Entonces, el marco de referencia inicia con los antecedentes. Seguidamente de los antecedentes vamos a tomar las teorías, seguida el marco conceptual y por último el marco legal. Son los 4 elementos de que te conforman el marco de referencia. Entonces, vamos a mirar uno por uno en qué consiste. Entonces, vamos a mirar el paso 1 para elaborar el marco de referencia. Lo que debo tener en cuenta es el objetivo general y los objetivos específicos. Perfecto. Entonces, aquí planteo otro ejercicio. Te digo que con otro ejemplo de investigación, el objetivo general de esta investigación es determinar los indicadores financieros de referencia del sector comercio de Florencia, Caquetá y su dinámica empresarial durante los años 2018 a 2022. Entonces vamos a mirar, a estructurar y a desarrollar unos indicadores estándares de cómo ha sido el comportamiento del sector empresarial en Florencia, Caquetá, y generar esos indicadores estándares que le permitan a las empresas de Florencia pues, poderse comparar, ¿no es cierto?, cómo ha sido su dinámica financiera con respecto al sector. Eso es lo que se piensa desarrollar ahí. Entonces, y los objetivos específicos es analizar la dinámica, calcular los indicadores financieros, identificar los inductores de valor del sector comercio. 3 objetivos específicos que se piensa desarrollar. Para eso, eh, analizar la dinámica del sector comercio si yo hablo de una dinámica, es conocer cómo ha sido el comportamiento, o sea, cómo se ha venido comportando la situación del sector. Para eso, pues yo lo que voy a hacer es un diagnóstico financiero, un diagnóstico que me permita a mí desagregar, ¿no es cierto?, con los estados financieros de esas organizaciones, del sector, digamos, del registro único de proponentes, poder definir cómo ha sido el comportamiento del sector durante esos 5 años que se ven de estudio, ¿sí? 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces, lo primero, eso es lo que me lleva a mí el primer objetivo. El segundo objetivo me dice calcular los indicadores financieros. O sea, yo lo que calculo los indicadores y vamos a hacer un análisis financiero de ese comportamiento. Y por último, voy a calcular los indicadores de valor, cómo ha venido generando valor el sector comercio en la ciudad de Florencia, si ha venido generando o no ha generado valor. Entonces, mire que son 3 temáticas que me desarrollan a mí claramente los objetivos específicos. Y con base en eso, yo voy a poder dar solución ¿a qué? Al objetivo general. Entonces, es importante que ustedes, por eso es tan importante conocer el problema, porque ya aquí voy a trabajar con los objetivos, y si trabajo con los objetivos, le estoy dando solución al problema central y a los problemas específicos. Entonces, si yo tengo mal mis problemas y mis objetivos no son coherentes con el problema, pues obviamente no le estoy dando solución a ningún problema. ¿Perfecto? No le voy a dar solución a ningún problema. Entonces, es la coherencia que debe haber dentro del planteamiento del problema con los objetivos de la investigación. Entonces, paso 1, revisar los objetivos de investigación
identificar el estudio que se piensa desarrollar. O sea, ya me tengo que ubicar ahí. ¿Qué estudios vamos a desarrollar? Pues con base en esos estudios, lo que yo vengo es hacer el paso 2, antecedentes. ¿Y qué son los antecedentes dentro de una investigación? ¿Sí? Con base en la temática identificada, variables de estudio, en los objetivos, consulte en bases de datos. Vamos a buscar en Google Scholar, en Sandive, Cielo, entre otras, Scopus, etcétera, entre otros, bases de datos, y vamos a buscar artículos de investigación. ¿Y artículos de investigación acerca de qué? De la temática que yo identifiqué en la parte anterior, diagnóstico financiero, análisis financiero e inductores de valor. Entonces, con base en eso, yo voy a identificar todos esos autores, ¿no es cierto?, que han hecho investigación sobre la temática que yo pienso desarrollar. Entonces, como mínimo, vamos a tener unos de 5 a 8 autores para este ejercicio pedagógico, porque por lo general en una investigación seria se utiliza más de 50 autores. Pero en este caso, como es pedagógico y el tiempo no nos alcanza, solamente vamos a trabajar 5 autores. O sea, ustedes dentro del proceso van a buscar 5 autores con una literatura actualizada. No van a buscar por allá del año 1980, algo. No, vamos a trabajar autores como mínimo que a partir del año 2018 hasta el 2022, que es la temporalidad de mi estudio. Perfecto. A ver, ¿qué han dicho ellos con respecto al tema principal que yo voy a desarrollar? Entonces, dice, tenga en cuenta el artículo como mínimo una variable de estudio, antigüedad máxima de 5 años, artículo científico o tesis de grado o trabajos de grado. Las conclusiones deben estar articuladas a los objetivos de investigación. O sea, cuando ellos al leer el artículo, usted dice, ah, no, esto aplica para mis objetivos de investigación. O sea, sí me sirve. Considerar 8 antecedentes máximo. Yo le decía 5 a 8. Realice citación y parafraseo de lo encontrado y tenga en cuenta los siguientes elementos. O sea, cuando vaya a hacer la parafraseo, tenga en cuenta el autor, el año, lugar donde se desarrolla la investigación, el objetivo que sea coherente con la investigación suya, la población, porque hay objetivos que pronto no van a ser coherentes, o sea, no aplican, no todos los objetivos van a aplicar. Objetivo, población o muestra cómo se desarrolló la metodología, en este caso, los instrumentos utilizados y los principales resultados, conclusiones vinculadas al objetivo de su investigación. No van a tener todas en cuenta. Entonces, por lo general uno lo que hace es mirar los resúmenes, ¿no es cierto?, de los artículos, y ahí más o menos en el resumen uno puede ya utilizar el parafraseo, porque ya ahí se da cuenta uno que a qué resultado llegó ese autor o ese investigador con referente a la investigación que desarrolló. Entonces, entonces vemos un ejercicio ahí rápidamente que tomando como base la investigación desarrollada por Granada y empieza a hablar de todo el parafraseo se hace ahí, ¿sí? De lo que, la temática que es interesante. Entonces ahí vamos a tener de forma articulada, ¿no es cierto? Vamos a crear párrafos articulados. No es que vamos a decir Rivera 2020 dijo esto, Trujillo 2022 dijo esto, Alameda 2015-18 dijo esto. No, vamos a formar un párrafo con esos 5 autores o 5 citas que sean coherentes, ¿sí? Que se vuelva atractivo para la lectura. No es que vamos a dejar eso ahí todo suelto y nada de sí. Entonces, como estamos parafraseando, vamos incluyendo un artículo con el otro. Entonces, eso sería en la parte de los antecedentes. Entonces, los antecedentes hacen referencia única y exclusivamente a artículos científicos y a trabajos de grado o tesis de grado. Perfecto, de ahí vamos a sacar nosotros los elementos para los antecedentes. Ahí no puede hablar de otra cosa, sino de antecedentes. Perfecto. Viene el paso número 3. El paso número 3 ya vamos a abordar el marco teórico. El marco teórico, pues ya corresponde a las teorías, ¿sí? A las teorías. O sea, el marco teórico dice que con base en el paso 1 identifique la teoría requerida para el desarrollo del estudio y realice las diferentes consultas acerca de ellas. Si ustedes se dieron cuenta, inicialmente, las teorías eran 3 teorías casi de diagnóstico financiero, análisis financiero e inductores de valor. Entonces, aquí estamos nosotros en esta parte, marco teórico. Entonces con base en eso, vamos a consultar bibliografías en libros,
O sea, por eso vamos a buscar las bases de datos en los libros. Se tienen la apertura de la biblioteca, ¿sí? Van a buscar libros que tengan referente, que tengan que ver con la temática que usted va a desarrollar. Perfecto. En este caso, que es un diagnóstico financiero, pues yo tengo que buscar libros que me hablen de diagnóstico financiero, ¿sí? Cómo elaborar un diagnóstico financiero. Y yo puedo leer 2, 3 libros, ¿no es cierto? Y digo la teoría de Óscar León García, la teoría de Héctor Ortiz Anaya, la teoría, etcétera, de otro autor. ¿Sí me hago entender? De Rivera 2020, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo hablar de esa teoría. Entonces, con base en la teoría, yo voy a determinar cómo desarrollar el marco teórico de mi trabajo de grado. Entonces, yo para la teoría tengo que hablar de diagnóstico financiero, análisis financiero, inductores de valor. Entonces, ¿cómo se calcula, cómo se hace un diagnóstico financiero según la teoría de Héctor Ortiz Anaya? ¿O cómo se hace un diagnóstico financiero si me casé con la teoría de Óscar León García? ¿O cómo se hace un diagnóstico financiero con la teoría de Rivera Tique Edgar bueno, de 2020? Un ejemplo. Perfecto. O usted debe decir, no, el diagnóstico financiero, según Héctor Ortiz Anaya, consiste de ta cosa, lo dice, da el concepto de diagnóstico financiero, los pasos para el diagnóstico financiero, según Héctor Ortiz Anaya, o sea, usted está combinando 2, 3 teorías, también lo puede hacer. Perfecto. Que usted comparte pronto el concepto de diagnóstico financiero de Héctor Ortiz Anaya, pero o de Óscar León García, pero los pasos que usted va a utilizar para desarrollar el diagnóstico financiero los va a utilizar con base en la teoría de Héctor Ortiz Anaya. Eso algo así muy general, ¿sí? Entonces, hay que saber bien la temática. Lo más duro aquí es ubicar a qué temática hace referencia mi propuesta de investigación, pero eso lo dan los objetivos. ¿Perfecto? Con base en eso, pues usted determina, ¿sí? Digamos, como ustedes se dieron cuenta al principio, primero diagnóstico financiero, segundo análisis financiero, o sea, cómo voy a desarrollar el análisis financiero, con base en qué pasos y con base en qué autor, en qué libro, ¿no es cierto? Y lo mismo, cómo voy a desarrollar los inductores de valor, con base en qué autor lo vamos a desarrollar. ¿Perfecto? Entonces, eso siempre es importante identificar el paso a paso, cómo se desarrolla el proceso. Si yo voy a hacer un proceso de medición de un impacto económico, pues yo tengo que buscar un libro que me haga referencia a cómo se miden los impactos económicos dentro de un contexto social, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Perfecto? Si yo voy a hablar de contabilidad ambiental, entonces yo tengo que determinar qué libro voy a utilizar para poder sustentar para poderme guiar, para poder tener un derrotero para desarrollar mi investigación con base en la teoría de ¿qué? Contabilidad ambiental. Eso es un ejemplo que les doy a día rápidamente. Entonces, aquí en esta parte 3, en el paso 3, es muy importante eh, del marco teórico, es importante que usted defina qué libros es lo que va a utilizar. O sea, son dos cosas totalmente. Los antecedentes son artículos científicos y tesis de grado, mientras que el marco teórico son teorías ya de libros. Ya se han hecho la investigación y sacaron un libro. Entonces, esa teoría es la que yo voy a utilizar. Ese paso a paso que utilizó el autor me sirve a mí para desarrollar. Si yo voy a desarrollar una investigación de mercado, entonces, ¿con base en qué autor me voy a desarrollar la investigación de mercado? ¿Cuáles son los pasos que voy a desarrollar para poder llevar a feliz término mi investigación de mercados? Entonces, eso es lo que me determina a mí este marco el paso 3, que es el marco teórico. Tenemos el paso 4, marco conceptual. Una vez yo ya tenga ya definido mis antecedentes bien elaborados, mi marco teórico bien elaborado, pues obviamente voy a tener algunos conceptos que me van a quedar ahí volando. De hecho, eh, que con base en la teoría y su desarrollo o aplicación realice lo siguiente. O sea, vamos a utilizar liste los términos más importantes a tener en cuenta en el desarrollo y comprensión de la investigación. ¿Sí? Posteriormente consigne su significado y cite la fuente. ¿Sí? En ese caso, digamos, yo a hacer el análisis financiero, entonces yo digo, yo voy a hacer el análisis de razón de liquidez, razón de endeudamiento, razón de rentabilidad, razones de cobertura. Entonces yo tengo que definir el concepto. Así sí es un glosario de términos, ¿sí? Concretos, que lo más importante o relevante de mi propuesta de investigación. No es hacer un diccionario completo, ¿sí? Te anuncie cuáles son las diferentes temáticas que usted debe tener en cuenta, conceptos que debe tener en cuenta para poder entender el desarrollo de la investigación. Entonces, ahí se puede también dar eso. Otro tip importante es usted ubicarse entre los objetivos.
¿no es cierto? Entonces, miren, yo puedo definir dentro de mis objetivos qué son indicadores, qué es financiero, qué son indicadores financieros. Estoy leyendo cosas concretas. ¿Qué es el sector comercio? ¿Sí? ¿Qué es una dinámica empresarial? Y mire que así yo voy desagregando teorías y voy desagregando conceptos que me permitan a mí entender mi propuesta de investigación. Perfecto. Este sí es un glosario de términos, es algo más sencillo. Con el del paso 4 pasamos al quinto, que es el marco legal. ¿Sí? El marco legal es con base en la temática de estudio, ¿sí? Lo que usted va a desarrollar, la variable investigar, cómo va a afrontar la investigación, consulte la regulación normativa. ¿Sí? Entonces, ustedes ¿qué? Con esa regulación, o sea, ustedes van a consultar para poder desarrollar esa investigación, qué normatividad debo tener en cuenta. Perfecto. Primero, yo siempre les recomiendo la normatividad de la Big Data, o sea, la custodia de los datos que usted va a tener ahí, cuál sería, porque es de seriedad, o sea, usted va a manejar una información financiera de las empresas o de las personas, para después no vaya a estar diciendo que esa persona fue la que dijo tal cosa. No, usted custodia los datos, eso de la Big Data, es lo que le permite a usted poder que su investigación sea seria. Segundo paso, realice el resumen de las normas más relevantes aplicables al estudio. De pronto usted necesita una norma que realmente necesita conocer para poder desarrollar el estudio, pues usted la denuncia ahí, ¿sí? Y la esboza. No se va a poner a copiar 20 páginas de la norma, no. Algo concreto, algo conciso, 5 renglones máximo. La norma consiste en esto y debo tener en cuenta esta norma. No la va a desagregar toda la norma. Algunos van y me colocan todo el decreto, toda la normatividad, toda la ley. No, algo concreto. Perfecto, 5 a 10 páginas. Perfecto. En este caso que yo voy a manejar, pues yo, en esta investigación que teníamos de diagnósticos financieros, eh, de estandarizar los indicadores financieros del sector comercio, pues debo tener el artículo cuarto de la ley 1581 que hace referencia a la protección de datos, el decreto 2649 que es la norma general de la contabilidad, las NIC y las NIF en el estado de los estados financieros y el Estatuto Tributario Nacional. Esas son las normas que yo tenía en cuenta para poder entender mi investigación. Perfecto. Y ahí, colorín colorado, el cuento se acaba. Esto es todo lo que yo debo tener en cuenta para desagregar mi investigación. Entonces, ahora sí, no sé si tendrán preguntas los compañeros. Entonces, les doy si hay necesidad de reforzar en alguna parte lo que quieran que les explique, o si vamos a la causística, me hablan de su temática de investigación, sus objetivos, si les quedaron bien, y con base en ello, pues yo les puedo orientar un poquito. Los escucho. Profe, para el desarrollo de esa actividad es necesario continuar sobre el trabajo que ya, digamos, como para tener algo coherente, desarrollarlo sobre el archivo de la anterior o en un Total. archivo diferente. No, no. Yo siempre les recomiendo, ¿por qué? Porque a veces me mandan, hacen un archivo diferente y empiezan a escribir una cantidad de cosas, pero yo no me voy a acordar de lo otro. ¿Sí? Entonces yo le digo, colóqueme el objetivo general, el objetivo específico y me desagrega lo otro. Porque yo no, pues como usted se da cuenta, cada uno parte de los objetivos específicos y el objetivo general. ¿Sí? Entonces yo siempre les recomiendo, tome como base el archivo anterior, porque eso vamos acumulando. Entonces lo ideal es que eh, yo creo que en el transcurso de esta semana les califico, yo por lo general siempre duro calificando 1 o 2 días, ¿sí? Con la retroalimentación que le haga de la fase 2, ¿sí? Usted ajusta el trabajo de acuerdo a lo que yo le pido ahí, ¿sí? Si le quedó mal, pues lo ajusta y tiene derecho a que yo me lo vuelva a enviar por mensajería interna y yo le ajusto su nota. Esa es la posibilidad que le doy para este documento de la fase 2 si no le quedó bien todo. Si usted ya sabe con esta explicación que el documento le quedó mal, pues ajústelo. No se ponga a esperar de que el profesor le califique. Usted ya sabe, no, ya me hackeé un 0, me hackeé un 2, ¿sí? No, yo quiero que ajustarlo, profe, de acuerdo a lo que usted me explicó ahorita y vamos a trabajar con base. Porque usted tiene, como les dije, tienen que tener claro de que esa primera fase, esa fase 2 haya quedado bien, que la estructuración de la problemática y los objetivos hayan quedado bien. ¿Perfecto? Entonces, la recomendación es que de una vez empiezan a trabajar con base en lo que han venido trabajando en la fase 2.
no me aporten lo ideal. La guía dice que tienen que mandar un documento nuevo, pero yo les digo acá, no me envíen un documento nuevo porque yo les voy a, cuando me empiecen a subir usted al foro, yo le digo, por favor, colóqueme el documento anterior, ¿sí? Entonces, muy bien la pregunta, Sandra. Entonces, coja el documento que han venido trabajando en la fase 2, que llama la estructuración de la problemática, y con base en ellos continúan acá, con antecedentes, marco teórico, marco conceptual y marco legal. Sandra, ¿sobre qué está trabajando? Profe, yo estoy trabajando sobre las finanzas en las escuelas en los niños. Ah, bueno, usted tenía que primero desarrollar una contextualización de la situación, cómo se está manejando actualmente, si está manejando eso o no se está manejando, ¿no es cierto? Vamos a hacer un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico. Entonces, para desarrollar ese diagnóstico que usted va a hacer, ¿eso sería un diagnóstico financiero? No, sería un diagnóstico social. Entonces, vamos a mirar qué teorías que hablen de cómo se desarrolla un diagnóstico social. Entonces, yo tengo que buscar libros de que me hablen de cómo se desarrolla un diagnóstico social, cómo se afronta un diagnóstico social. Y con base en eso, pues yo para poder tener en cuenta una base para afrontar mi investigación. Perfecto, Sandra. Sí, señor. Sí, Sí, eso. Entonces, todo claro. esa parte sí, a mirar cómo se está afrontando el diagnóstico, pero enfocándolo siempre a la temática mía. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago para recolectar la información? ¿Cómo voy a hacer para esto? ¿Qué estrategia voy a hacer? Esas son las cosas que ustedes tienen que mirar y buscar el libro. ¿Qué autor habla sobre el diagnóstico social o levantamiento de una estructura de información social? Entonces vamos a, primero tengo que empezar a tener definido eso. Según los antecedentes, vamos a mirar qué antecedentes hay a nivel de escritura científica a nivel internacional, regional y nacional acerca de la educación financiera en la infancia. ¿Sí? Y de ahí empiezo a buscar artículos, 5, 6 artículos actualizados que me permitan a mí. A esos son los antecedentes. Entonces, con base en la teoría, ya vamos a buscar diagnóstico social y con base en eso ya sacamos los conceptos y la norma que regula eso, porque vamos a trabajar de pronto con niños, entonces vamos a mirar qué norma debo tener en cuenta para eso, ¿vale? ¿Quién más tiene Listo, profe. preguntas? Marisabel, Mayeli, Juan David, si quieren, compártame la temática a ustedes para poderlos orientar. Profe, Profe, en el caso de nosotros, que pues Bueno, nosotros trabajamos, eh, eh, no, ¿quién habla primero? ¿La compañera? no habla, hágale, David. Sí, profe, en el caso de nosotros es sobre la corrupción en Cali, específicamente lo que sucedió hace último, un escándalo de los contratos de en Cali. Ujú. Pero bueno, entonces en ese caso, obviamente también ustedes tienen que empezar a través de un diagnóstico organizacional, ¿no es cierto? Que ustedes van a mirar, también puede ser un diagnóstico social, en el cual ustedes van a determinar eso. O sea, vamos a mirar primero los antecedentes, artículos de que hablen de corrupción en las empresas públicas del Estado, ¿sí? A nivel internacional y nacional, regional. Entonces busco 5 artículos, eso de referentes internacionales, regionales y locales, ¿sí? O nacionales. No me van a hablar solamente de lo nacional, siempre teniendo en cuenta eso. A nivel internacional, cómo se está percibiendo la corrupción en los países internacionales, a nivel regional en América Latina y a nivel local ya o nacional a nivel de Colombia. Entonces, buscan 5 artículos y con esos artículos crean los antecedentes. Perfecto. Y con base en eso, pues ya vamos a mirar cómo hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Que en el caso que el levantamiento de la información, ya con bases sólidas de algún autor que hable de cómo se elabora un diagnóstico a nivel económico-social, que es lo que ustedes necesitan, porque ustedes van a mirar el impacto, ¿no es cierto? ¿Cómo está impactando la corrupción en el desarrollo o las obras que ha dejado de generar Cali, ¿no es cierto? Entonces eso. Y con base en ello, pues ya se sacan los conceptos y lo otro. María Isabel. Listo, profe, gracias. Profe, no, sí, yo estoy con el compañero Juan, entonces pues ahí tenía Ah, bueno, pues no, esa duda no, porque apenas vamos a empezar a desarrollar, ya en el camino me imagino que surgirán las dudas. vale. Cualquier cosa me están preguntando. Usted tiene mi WhatsApp y nos podemos encontrar ¿por qué? Por Team, ¿no es cierto? Por Team para que charlemos y va mostrando los avances si quieren de esa forma. ¿Sí? Para que no monten de pronto tanta cosa en el foro y mucho más asertivo de la comunicación si usted me contacta.
Sí, o si no, pregúntele a Sandra que estuvo intensa todo el otro producto anterior, ¿no, Sandra? Sí, profe, no. pero no crea que esa intensidad lo sacó a uno total de las dudas y, verdad, el compromiso que tiene el profesor hacia nosotros ha sido estupendo. Por mí, moléstenlo todo el tiempo que quieran, abúrrenlo, mejor dicho. Bueno, Mayeri, no sé si tiene preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas de los que están acá, que quieran hacerme alguna pregunta adicional. No, pues, profe, en realidad la pregunta como principal era la que hizo al principio la compañera. Íbamos trabajando sobre lo mismo y obviamente pues ya obteniendo la retroalimentación de los posibles errores que se pueden encontrar en el primer trabajo, pues obviamente corregirlos y seguir trabajando sobre los, digamos, el nuevo avance que toca implementar. Vale, sí, yo los invito a que por favor vayan avanzando en eso. Con este CIPA que hicimos ya pueden ir avanzando, porque no lo dejen para todo para lo último, porque esto es complejo. Sí, esto es complejo. Esta parte que si fue complejo la fase 2, esta fase más compleja. Sí, porque le da más tiempo buscando teorías, buscando libros, se le da mucho más tiempo. Entonces vayan avanzando paso a paso. La invitación es que todos los del grupo elaboren los antecedentes. Cuando tengan los antecedentes, me lo muestran a mí, yo digo, listo, avalado los antecedentes, empiecen con el marco teórico. ¿Sí? Que las dos cosas, ¿sí? El marco teórico pueden tener 2 o 3 libros que les va a permitir a ustedes guiarse durante el desarrollo de la propuesta. Entonces, pero primero avalemos los antecedentes, segundo, sí, ya avalemos pero entre todos, traten de todos buscar eso, no que no se repartan el trabajo, ¿sí? Entre todos busquen y organicen bien la propuesta. Y ya entre todos hacen el marco conceptual y al último el marco legal, ¿sí? Entonces la invitación es a eso. Bueno, no siendo más jóvenes, pues me enorgullece que hayan estado atentos. Espero que todos hayan inscrito la asistencia y cualquier cosa, ya saben, me pueden ubicar por Team para cualquier orientación. Dios los bendiga y éxitos. Gracias, Profe, profe. muchas Buen gracias. día. Profe, gracias. Bueno, que estén bien.